Ya. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy día le vamos a presentar nuestro PPT de gestión ambiental. Acá en el caso de los restos de poda, el objetivo es reutilizar los restos de poda en el predio mejorando hasta un 20% de la calidad del suelo, reduciendo la producción de basura además, evitando que se transforme en un problema sanitario. Cabe aclarar que estos residuos deben ser separados entre material enfermo y material sano, reutilizando solo los restos de poda sanos. Así evitamos la propagación de enfermedades y multiplicación de patógenos. Los restos de manzana y arándanos pueden ser mullidos a través de una máquina de procesamiento y pueden ser utilizados para compostaje o producción de humus con lombricultivo. También puede ser utilizado como mulch, permitiendo su desintegración e incorporación al suelo, además integrando cierta cantidad de nutrientes. Los residuos de cosecha, el objetivo es mejorar la calidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes, reduciendo la aplicación de fertilizantes, reducir la presencia de patógenos y al igual que los restos de poda pueden ser utilizados solo los restos de cosecha sanos. Pueden ser manzanos o arándanos que queden de la temporada, se retienen de forma inmediata y pueden ser utilizados en compost o humus y esto además puede ser incorporado al suelo mediante el uso de maquinaria. De ambas formas se devuelven los nutrientes al suelo y permite mejorar y cuidar esto, como por ejemplo ayudar a una mejor aireación del suelo. Los envases vacíos de plaguicida, su objetivo es reducir en un más del 50% el mal uso de contaminantes producidos por los envases vacíos. Como sabemos, los envases vacíos, al no manejarse correctamente, es una fuente de contaminación importante. Además de que muchas personas al verlos íntegros creen que pueden reutilizarlos para almacenar otras cosas, arrastrando problemas de salud importantes. Por ello, los envases vacíos son manejados con un triple lavado, perforados y recepcionados con una primera instancia, que es una bodega transitoria en el predio. Además, debe ser gestionado por un programa de campo limpio, el cual es el encargado de su recepción y posterior reciclaje. En el caso de las baterías de tractores, su objetivo es disminuir el 80% de la contaminación producida por las baterías del tractor. Como sabemos, las baterías del tractor se consideran un residuo peligroso y es común verlas tiradas por cualquier parte, siendo una fuente importante de contaminación, sobre todo si se encuentra cerca de fuentes de agua en donde pueden liberar ácidos nocivos para los seres vivos. Por otro lado, son altamente desinflamables, corriendo el riesgo de que producir un foco de incendio importante. Por ello, estos residuos son almacenados lejos de fuentes de agua, en un sector techado, ventilado, lejos de zonas inflamables, en donde posteriormente serán gestionados por una empresa externa, como el Sodimac, con su programa llamado Que Nada Se Pierda, en donde se recepciona y maneja baterías de vehículos motorizados. Respecto a la producción de compost, el objetivo es aprovechar los restos vegetales para mejorar la fertilidad y la estructura del suelo, aumentando la actividad biológica y mejorando la retención de humedad. El compostaje proporciona la posibilidad de transformar de una manera segura los residuos orgánicos en insumos para la producción agrícola. La FAO define como compostaje a la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas, que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. Bueno, el sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, SIRS, contempla dentro del programa de conservación de suelos la práctica de incorporación de compost como una medida tendiente a mejorar las condiciones físicas y químicas de los suelos. Es posible interpretar el compostaje como un sumatorio de procesos metabólicos complejos realizados por parte de diferentes microorganismos que en presencia de oxígeno aprovechan el nitrógeno y el carbono presentes para producir su propia biomasa. En este proceso, adicionalmente, los microorganismos generan calor y un sustrato sólido con menos carbono y nitrógeno, pero más estable, que es llamado compost. Su efecto es progresivo y acumulativo, consiguiendo una mejor retención de humedad una vez incorporado en el suelo, obteniendo plantas más sanas y de mayor producción. Además, su incorporación contribuye a aumentar los niveles de materia orgánica. Se puede utilizar rastrojos de cultivo, paja, acerrín, restos de poda sana, las hojas y materiales de origen animal como el guano y la orina, excepto de perros y gatos. Todos estos pueden ser transformados por los microorganismos y aportar con nutrientes y materia orgánica al suelo. Siguiente diapositiva, por favor. Según la temperatura generada durante el proceso, se reconocen 3 etapas principales en este compostaje, además de la etapa de maduración, que es la última, y que tiene una duración variable.
Las diferentes fases del compostaje se dividen según su temperatura. Primero está la fase mesófila, donde el proceso comienza en los primeros días, donde aumenta la temperatura hasta los 45 grados Celsius, debido a la actividad microbiana. La descomposición de compuestos solubles como los azúcares produce ácidos orgánicos y por tanto el pH puede bajar hasta 4 o 4,5. Luego viene la fase termófila o de higienización, donde los microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco, por lo que el pH del medio sube, en especial a partir de los 60 grados Celsius, donde aparecen bacterias que producen esporas y actinobacterias. Estas son encargadas de descomponer las ceras, hemicelulosas y otros compuestos de carbono complejo. Esta fase recibe el nombre de higienización, ya que el calor generado destruye bacterias y contaminantes de origen fecal como el Escherichia coli y Salmonella. Pues las temperaturas por encima de los 55 grados Celsius eliminan los quistes y los huevos del minto. Luego viene la fase de enfriamiento o mesofilados, donde se agotan las fuentes de carbono, en especial en el nitrógeno, en el material de compostaje. La temperatura vuelve a bajar hasta los 40-45 grados Celsius y continúa degradándose los polímeros como celulosa y empiezan a aparecer hongos. Cuando desciende la temperatura también desciende el pH, aunque se mantiene ligeramente alcalino. Y por último viene la fase de maduración, donde puede demorar hasta meses a temperatura ambiente. En esta se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlbicos. La aplicación de este compost se realiza en camellones, y uno de los problemas del uso del compost está relacionado con la posibilidad de contener bacterias como Salmonella, Escherichia coli, Listeria o huevos de parásitos que pueden llegar a los consumidores a través del consumo de las frutas frescas. Por eso es importante asegurar que un compost se utilice para la producción de frutas no tenga estos patógenos, ni indicadores de contaminación fecal. Por eso es crítica la segunda fase de higienización, donde la temperatura tiene que estar sobre los 60. Y según los términos establecidos en el artículo 46 del reglamento IN del 2004, que es la norma chilena del compost, deberá cumplir con los siguientes niveles de relación carbono-nitrógeno, que debe ser menor a 30, y el nivel de pH debe estar entre los 5 y 8,5. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los residuos sobrantes de aplicaciones de plaguicidas, el objetivo es reducir el riesgo de contaminación de cursos de agua, suelo o la intoxicación o envenenamiento de funcionarios, animales, plantas e insectos a causa de estos excedentes de aplicaciones. Es importante realizar los lavados de los equipos e incorporar los excedentes en camas o lechos biológicos. Las camas son una biomezcla que se asegura la degradación de los productos químicos, sin correr el riesgo de contaminación de cursos de agua. Esta biomezcla está compuesta por 50% de paja, la cual beneficia el desarrollo de hongos que descomponen la lignina, 25% de turba, la cual mantiene la humedad y el pH óptimo para el desarrollo de los hongos beneficiosos, y 25% de suelo, el cual beneficia el desarrollo microbiano. Se incorpora la mezcla a un hoyo de unos 60 centímetros de profundidad sobre una base de 5 centímetros de arcilla, idealmente. La superficie de la cama está cubierta por pasto. Este lecho o cama biológica se mantiene a temperatura ambiente, sin embargo se beneficia con temperaturas medias altas. Se mantiene regulada la humedad entre un 40 y 60%, llegando al punto de capacidad de campo. Se debe recambiar cada 3 años, bajo óptimas condiciones de humedad y temperatura. Sin embargo, puede ser antes, si no se cumplen las condiciones de humedad y temperatura. Está construida en una zona más alta en comparación al resto del predio para protegerlo de los encharcamientos que generan las lluvias en la zona. Y la mezcla se puede compostar, asegurándose de que no queden residuos. También incorporar al suelo o a la nueva cama biológica luego de 8 meses. Se realiza la remoción y se rellena de nuevo con biomezcla todos los años. Si el excedente es superior a 1000 litros, se debe contactar a la autoridad competente por el alto riesgo de contaminación, ya que los límites de degradación de los productos se encuentran dentro de ciertos rangos establecidos, sobre todo según su composición. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto del almacenamiento de fertilizantes y plaguicidas, el objetivo es cumplir con la normativa para evitar accidentes en el almacén de productos de uso agrícola. Se debe seguir esta normativa. En términos generales es importante tener una bodega de uso exclusivo, ya sea para fertilizantes o fitosanitarios, que cumpla con los requisitos de que esté en buen estado, que las murallas y los techos sean sólidos, estén cerrados, que tenga resistencia al fuego,
y esté hecha de materiales no combustibles ni absorbentes. Debe tener una buena iluminación para leer las etiquetas, una ventilación adecuada, pero igual evitando la entrada de lluvia, plagas, animales. El piso debe ser impermeable, tiene que estar alejada de las viviendas, y alejada también de cursos de agua y áreas de almacenamiento de otros productos. Debe estar debidamente identificada. En la puerta debe indicarse si es una bodega de fertilizante o de fitosanitario. Los productos líquidos deben ir en estantes de material impermeable y lavable, con barreras antiderrames idealmente, y en la zona baja del estante, mientras que los productos sólidos deben ser almacenados en la parte superior. Deben ir ordenados según su fecha de caducidad, finalidad de utilización, clasificación, tipo. Además, la bodega debe contar con una toma de agua en caso de accidente, duchas de emergencia y un botiquín. También debe tener en la entrada un balde con arena en caso de que haya algún derrame. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a las aplicaciones de plaguicidas, el objetivo es mantener la salud del trabajador o trabajadora, así como evitar la contaminación del medio ambiente a causa de las aplicaciones de fitosanitarios. Se debe contar en el huerto con la siguiente información. Debe haber un inventario de plaguicidas, con el tipo de compuesto, categoría toxicológica, etc. Debe haber un inventario de procesos, de las etapas y las cantidades de producto aplicado. Se deben identificar circunstancias de exposición. Se deben identificar también las condiciones de trabajo, quiénes van a aplicar, en qué sectores se va a hacer la aplicación. Todo esto debe estar con firma. Se debe realizar la capacitación de los trabajadores, ya que es fundamental que cualquier persona que realice una aplicación de productos fitosanitarios cuente con la licencia de aplicador otorgada por el SAL. Se debe estipular la duración real de la aplicación y la frecuencia de la exposición a estos fitosanitarios. Y sumamente importante, el trabajador debe contar con los elementos de protección personal, como antiparra, respirador con filtros, botas de goma, guantes de goma, overol impermeable, etc. Respecto a los hábitos de trabajo y buenas prácticas, antes de aplicar se debe contar con un monitoreo previo, se debe mantener el área de almacenaje limpia, debe existir una correcta calibración de los equipos, los cálculos deben estar acertados respecto a la dosis a aplicar para evitar excedentes, se deben evaluar las variables climáticas del momento de la aplicación y las medidas de higiene y seguridad como duchas posteriores a la aplicación, lavado de la ropa utilizada y lavado de los artículos utilizados para la aplicación sobre estos lechos biológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto del almacenamiento de los equipos de aplicación de plaguicidas y del aplicador, los objetivos de nuestro programa de gestión ambiental es el siguiente. El objetivo es el almacenamiento seguro según las normas y ley vigentes de nuestro país. En ese sentido, quisimos guiarnos por el Código Sanitario, aprobado en 1967 del Ministerio de Salud, los decretos de la H y también el decreto de ley número 3557 del SAC. En ese sentido, las acciones serían las siguientes. Almacenamiento en bodegas exclusivas de construcción sólida, estable y ventilada. Almacenamiento del equipo de protección personal en un lugar particular, visible, accesible, seguro y alejado de los equipos de plaguicida y de todos los químicos guardados. Un área exclusiva dentro de la bodega donde se realicen las cargas y dosificaciones de los equipos de aplicación. Así también, un área exclusiva dentro de la bodega, también alejada de los químicos, donde se guarden de manera segura y visible los equipos de aplicación. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la fauna silvestre, nuestros objetivos de nuestro plan son los siguientes. El objetivo es conservar la fauna silvestre local del Romeral, así como generar un impacto mínimo en su ecosistema. En este sentido, las acciones que nos hemos propuesto son las siguientes. Primero, promover la conservación de la fauna silvestre mediante la reducción del uso de agroquímicos, ojalá en un 50% en el corto, mediano y largo plazo. Promover la permanencia de los polinizadores, las abejas nativas como la Bombus dalbomi, la Manuela galli, la Rusenteda sp y las Bastrides sp, así como también otros polinizadores como insectos y aves, protegiendo las especies florales que sirven de alimentos a estos.
Como tercera medida, proponemos promover el aumento de la población de estas abejas nativas mediante la plantación de especies vegetales y florales que cobijan y atraen a estas especies. Y como última medida, proponemos destinar y crear en sectores marginales o dentro del predio la destinación de corredores biológicos, que son sectores exclusivos donde se promueve la plantación de especies nativas, arbustos, flores, que van a terminar generando refugios y centros de conservación, tanto para la fauna como la flora silvestre. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto de la diversificación del monocultivo, nuestro objetivo en el plan es el siguiente. El objetivo es mitigar los daños generados por los monocultivos. En este caso, la principal medida es la plantación de especies nativas en corredores biológicos cerca de los frutales para promover y conservar la biodiversidad del predio. Así también como promover la aparición de los enemigos naturales, que son enemigos de las plagas que ya hemos identificado en el cultivo de arándanos y manzanas. En este sentido, por ejemplo, las especies nativas como el litre, el maitén, la quila, el quillay, el peumo y el boldo, que son especies nativas del Maule, pueden plantarse cerca de los frutales en los corredores biológicos. De esta manera pensamos que además se podría comercializar las hojas y los frutos de estos árboles, generando así otro tipo de ingreso al huerto y generando un nuevo beneficio al medio ambiente. Así también creemos que una de las ventajas de estas especies nativas son que no dañan el suelo ni la estructura, ni requieren manejos exhaustivos de fertilización ni riego. Por tanto, tienen los beneficios de requerir los recursos que provee el propio sector. Además, estas especies nativas mantienen la población de los enemigos naturales, generando así, a su vez, una reducción en la necesidad de la aplicación de fitosanitarios y la fauna nativa. Siguiente diapositiva, por favor. Aspectos a considerar en la decisión de la aplicación de plaguicidas. En nuestro plan de gestión ambiental, el objetivo principal es el siguiente: reducir el uso de agroquímicos cuando no sean indispensables, ojalá en un 50% a largo plazo, promoviendo controles mecánicos, físicos y biológicos. Las medidas para realizar este objetivo serían las siguientes. Una vez realizado un control integrado de plagas y enfermedades, optar por el uso de químicos solo en los casos donde los otros controles existentes no sean eficientes. Utilizar químicos que generen la menor toxicidad tanto en el agua como en el suelo. Utilizar químicos que generen la menor toxicidad en los cultivos. Aplicar tipos de plaguicidas adecuados dependiendo de las plagas presentes en los cultivos de arándano y manzana. También que se aplique la dosis adecuada, de manera de no afectar el desarrollo de las plantas y sus frutos. Para finalizar también, creemos que las condiciones apropiadas para las aplicaciones tienen que ser consideradas en el momento de la aplicación de los plaguicidas. Bueno, damos muchas gracias por su atención. Estas han sido todas nuestras propuestas de nuestro plan de gestión ambiental. Muchas gracias.